El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, la elección intermedia en Estados Unidos y sus posibles implicaciones para México. Una conversación con el Dr. Sergio Alcocer, presidente del Comexi. ¿Cuál era el pronóstico para esta elección y por qué el resultado ha sido relativamente sorpresivo? Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad y en efecto se había vaticinado que habría una marea roja que tomaría control del Senado y la Cámara de Representantes por parte del Partido Republicano y además que las elecciones serían o marcarían una diferencia muy clara frente a un rechazo de la administración del presidente Biden. Seguramente esto se hizo extrapolando la baja popularidad que tiene el presidente Biden sin necesariamente preocuparse de entender cuál es la lógica local de las elecciones, que como sabemos no es privativo de Estados Unidos, en todas partes del mundo la gente vota por sus intereses personales, sus intereses locales. Y en este caso creo que con mayor razón vimos que los candidatos que fueron seleccionados por el Partido Republicano no llenaron las expectativas de aquellos votantes que siendo independientes o bien que tenían un cierto desencanto hacia el presidente Biden, pues encontraron eco y pues decidieron uno o no votar o bien decidieron votar por el Partido Demócrata. De ahí que el Partido Demócrata no solamente no pierde, sino recupera el Senado claramente con una mayoría y si bien tal vez no recuperará la Casa de Representantes o no mantendrá la Casa de Representantes, cuando menos sí va a tener una diferencia tan pequeña que pues hará muy difícil la concertación en esa Cámara, ¿no? Algunas encuestas mostraron que entre el 60 y 70% de los electores participaron por considerar que la democracia americana estaba en riesgo o peligro, y esto a su vez revela que esta percepción es independiente de identificación partidista. ¿Qué dice esto tanto del estado de la dinámica política en Estados Unidos como de la dinámica social en torno a la política? Yo creo que diría que hay varios aspectos que hay que analizar. Primero, creo que esta es una elección que se da en un entorno de una inflación muy importante, una inflación que naturalmente no le corresponde estrictamente controlar a la administración Biden. Es una política monetaria, es una política que le corresponde al Banco Central estadounidense, la Fed, para poder pues establecer las políticas necesarias para controlar la inflación. Se da además en un entorno post-COVID en donde como resultado de incentivos muy importantes que dio el gobierno americano de generar un poder adquisitivo muy relevante en la sociedad estadounidense, se enfrentan con una disrupción de las cadenas de valor, con una oferta limitada de muchos productos y que se genera una inflación que además es una inflación que se sobrepone con la ocupación o con la invasión de Rusia a Ucrania y lo que tiene como consecuencias en el sector energético. Entonces, es el rehén de la inflación se convierte en la administración del presidente Biden. Por otro lado, tenemos un entorno de una migración que se percibe a la alta, una migración no solamente de los países centroamericanos, también de nuestro propio país, y que se percibe que pues, la administración del presidente Biden no ha tenido la capacidad de controlar adecuadamente, de establecer los mecanismos y los acuerdos para que esto no se dé. Se da en un entorno en donde uno de los principales temas de la administración Biden en un inicio fue lograr que esta migración descontrolada en su momento de Guatemala, Honduras, El Salvador, tuviese un alivio mediante una serie de políticas estructurales de los Estados Unidos que no se han materializado, en donde además creo ha fallado la vicepresidente Kamala Harris, lo cual pues es un tema importante hacia las elecciones de 2024. Y por otro lado se da en un entorno de lo que percibe un sector de la población estadounidense importante de derechos ciudadanos que son conculcados, por un lado, con la decisión de la Suprema Corte sobre el derecho a decidir en materia de aborto y en general la investigación que hizo el Congreso estadounidense sobre pues la intentona de golpe de Estado promovida por el presidente Trump, que conculca entonces también derechos democráticos. Entonces, en este ambiente es que se presenta esta elección. Por otro lado, también hay que reconocer que veníamos de varios años atrás de una división interna en los Estados Unidos, en buena parte debida a los cambios demográficos que ha sufrido los Estados Unidos,
de ser un país controlado por una enorme mayoría de ciudadanos blancos que votaban con una lógica muy religiosa, una lógica cristiana, pues vemos que hay una emergencia de minorías, como la minoría africana, primer momento, o afroamericana, segundo, la minoría hispana, que además en algunos de estos estados relevantes ya no es una segunda o tercera minoría, sino es la primera minoría. Y este es un cambio drástico que ha sido explotado por partidos, particularmente el Tea Party en su momento, una ala del Partido Republicano, enarbolada por el propio presidente Trump. Y bueno, pues vemos una división muy marcada en los Estados Unidos. Entonces sí, esta elección responde a diversos, diríamos, estímulos, diversos antecedentes, y creo que particularmente nos habla de una muy franca división en dos partes que probablemente en este impasse de estos próximos 2 años se va a ir todavía polarizando más. Muchas de las elecciones que hemos visto, algunas ya decididas, pues se decidieron por unos cuantos puntos porcentuales. Quizá las diferencias más importantes las vemos en unos estados muy, muy republicanos, como es el caso de Florida, en donde, o Texas, en algunos casos, donde las diferencias pues son de 10 puntos o más. Pero en muchos otros distritos, tanto en Senado como en Casa de Representantes, pues las diferencias son de 1, 2, 3 puntos porcentuales. ¿Qué dicen la tranquilidad y calma de este proceso electoral, a pesar de resultados con márgenes tan estrechos en algunos casos, respecto al anterior? Bueno, yo creo que queda claro que la democracia estadounidense funcionó. Sin embargo, creo que sería un error suponer que por el hecho de que en esta ocasión no se tuvieron, a pesar de las diferencias tan pequeñas en los votos, consecuencias o reclamos, no puede ocurrir esto en los próximos 2 años. Yo creo que ese sería un error claro, y creo que sería un error particularmente del Partido Demócrata, que en esta ocasión pues es el que resultó más favorecido, o el que resultó menos desfavorecido, digamos, frente a lo que se había planteado. Creo que se requiere en estos próximos 2 años que se insista por parte de los dos partidos, particularmente el demócrata, en fortalecer las instituciones electorales a nivel local, de darle mayor certidumbre y transparencia a las elecciones, y de seguir trabajando con la ciudadanía en el sentido de que la democracia estadounidense funciona en la medida que intervienen los ciudadanos, en la medida que participan los ciudadanos, primero votando, pero también participando en los órganos electorales jurisdiccionales según les corresponda. Entonces, creo que esa es una tarea pendiente, y que creo que haría muy mal el Partido Demócrata, suponiendo que esto ya quedó establecido para la próxima elección. Máxime frente al anuncio del expresidente Trump de que va a competir. ¿Qué puede decir este resultado de la elección de 2024, tanto para republicanos como para demócratas? Yo creo que en el caso del Partido Demócrata, empezando por él, porque es el que está en este momento en el poder, creo que pues surge un cuestionamiento muy serio sobre si el presidente Biden debe y puede volver a lanzarse de nuevo y competir contra el candidato republicano, sea quien este sea. La salud del presidente Biden está aparentemente mejor que en meses pasados, se le ve un poco más desenvuelto, se le ve más fuerte. Sin embargo, pues tiene 79 años y estamos hablando de unos 2 años más, 81, en una condición de un trabajo que es extraordinariamente exigente, pues va a tener una condición de salud seguramente más vulnerable que la que tiene actualmente. Por otro lado, la pregunta es quién podría ser el candidato alterno del Partido Demócrata. Creo que la vicepresidente, que estaba, digamos, diseñado su cargo para ello, pues dejó pasar la oportunidad, o ha dejado pasar la oportunidad. La primera de ellas fue frente a la relación justamente con México y con los países de Centroamérica, de poder establecer un programa de largo aliento para resolver el problema de la migración. Pues no solamente no tenemos programa de largo aliento, ni de corto, ni de mediano. Entonces, simplemente se desvaneció la figura de la vicepresidente. Lo único que sí tuvo fue la oportunidad de desmantelar al grupo de gente conocedora del tema, como la embajadora Roberta Jacobson, entre otros, que decidieron pues salir y dedicarse a otros temas. Entonces, realmente quedó en una posición de enorme vulnerabilidad la vicepresidenta, y la veo con pues prácticamente imposible que ella pudiese tomar la estafeta. Y si ella es la candidata, pues quien sea el candidato del Partido Republicano va a ganar. O sea, me parece que
sería la peor de los candidatas. Y bueno, ahora emerge como una figura interesante la gobernadora de Michigan, quien gana su reelección en un ambiente muy complicado, en un ambiente difícil, donde había tenido también posibilidades de que le invadieran o le retomaran el Capitolio. De hecho, le tomaron algunos días el Capitolio en Michigan. Y bueno, pues ella puede convertirse en un momento dado en una segunda candidata del Partido Demócrata, pero no tienen muchas otras figuras del Partido Demócrata del tamaño que tienen, hablando ahora de los republicanos, en un primer momento el expresidente Trump, que como sabemos el día de ayer anunció su pretensión de convertirse en candidato, y lo hace además en un momento muy interesante, porque creo que él sabe, naturalmente, que varios de sus candidatos que él apoyó perdieron, que ha sido él cuestionado en cuanto a su liderazgo dentro del Partido Republicano, pero sale para obligar y subirle la apuesta, subirle el costo a cualquier otro posible candidato que quiera manifestarse del Partido Republicano. Sabemos que el gobernador de Texas, Abbott, ha señalado que él no tiene esa pretensión, pero el gobernador de Florida, muy popular y por cierto, muy antimexicano en muchas de sus posturas, pues sí puede lanzarse. Y esto puede obligar la salida de Trump a que el gobernador de Florida se decida y haga público su posible interés en esto para empezar a establecer una contienda. En algún sentido, esto le favorece a Biden, porque pues, el desgaste se va a dar entre Trump y DeSantis o los otros aspirantes del Partido Republicano, y eso pues, le permite a Biden retraerse y al mismo tiempo ser más estratégico en cuanto a buscar apoyos de ciertos sectores de la población que van a ser claves en la próxima elección presidencial. Obviamente son las mujeres que van frente a Trump, pueden tener un voto diferenciado muy particular, las minorías, la afroamericana, la hispana, los sectores de las comunidades menos incluidas, digamos, la comunidad LGBTQ, bueno, y la gente que vive en general, independientemente de edades y de colores, en fin, en los suburbios de las ciudades. Entonces, estamos hablando de sectores muy claramente definidos que tuvieron una expresión muy clara y que definieron esta elección. Entonces, pues va a ser un momento de ver cómo se van acomodando las cosas y sobre todo cómo los partidos logran tener una representación local. Yo creo que el gran dilema que tienen los dos partidos es cómo devolver al pasado en el sentido de convertirse en una fuerza política organizada con una visión y una misión, con grupos locales que permitan lograr una mayor participación ciudadana y que permita también recuperar o levantar recursos para la propia elección, cosa que han perdido los dos partidos. Y yo creo que aquel partido que logre reconfigurarse o reconstituirse como tal puede tener mayores probabilidades de ganar, independientemente del candidato que tenga. ¿Tendría un costo para Joe Biden, en caso de buscar la reelección, el incumplimiento de la promesa de ser presidente por único término? Yo de lo que he estado leyendo y hablando con algunos colegas americanos, es que ven en el Partido Demócrata al único candidato realmente posible al candidato Biden. Y yo creo que él lo sabe y él creo que asumiría ese costo de decir sí, en efecto, yo sería un presidente de un solo término. Sin embargo, creo que esto no está terminado y ante la amenaza que representa el otro ciudadano de convertirse en presidente, que además ha hecho esto y esto, pues se va a lanzar frente a buscar la presidencia de nuevo, ¿no? Y creo que lo mismo sucede con los seguidores de Trump. O sea, yo creo que ven a Trump como el menos malo de todos, y entonces, si bien no es el candidato idóneo, lo ven como, bueno, pues es el candidato que tenemos con las posibilidades de recuperar una visión del Partido Republicano, que por cierto no entraña el presidente Trump, pero bueno, pues lo ven aquellos que lo siguen como esa posibilidad. Veremos qué tanto, si es que DeSantis efectivamente levanta la mano, qué tanto se diferencia DeSantis de Trump, porque cuando Trump era presidente, pues DeSantis era pues una calcomanía de Trump, representaba o decía lo mismo que Trump. Quizá la diferencia está en que Trump lo dice más en una lógica transaccional de lograr el voto, de molestia, de fastidio de un sector de la población para sus propios fines. Sin embargo, DeSantis, pues sí es una persona que está
conciliada consigo mismo y piensa lo que ha dicho. Si uno ve las diferentes iniciativas de ley en el propio estado de Florida frente a la migración, frente a la posibilidad de apertura en los temas médicos, digamos el Obamacare para fines de Florida u otros, pues claramente vemos a una persona que está convencida de lo que hace y de lo que dice. Entonces, no es, y es un individuo además con una mucho mejor preparación que Trump, es un individuo que estudió historia en Yale, es un tipo que tiene un doctorado en leyes en Harvard, en fin, es un tipo que tiene otro nivel de conciencia, y al mismo tiempo, pues es una persona que para fines de una política liberal, pues sí se convierte en un obstáculo y en un oponente muy serio, muy importante, ¿no? Y además tiene 44 años, a diferencia de Biden que tendrá pues, 80, ¿no? 81. ¿Qué significan estos resultados para las distintas comunidades hispanas en Estados Unidos, incluyendo las poblaciones migrantes? Yo creo que las comunidades hispanas, en lo general, como bien se menciona, eh, no es un grupo monolítico, es un grupo extraordinariamente heterogéneo. En el caso de las comunidades en el estado de Florida que tienen raíces cubanas, dominicanas, puertorriqueñas, ellos tienen una lógica mucho más cercana al Partido Republicano en sus principios, no en balde Puerto Rico, pues es un estado asociado a los Estados Unidos, hay una manera de ver la vida distinta. Muy diferentes son las comunidades hispanas, guatemaltecas, hondureñas, salvadoreñas y por supuesto las mexicanas, que no tienen una presencia tan importante en Florida como sí la tienen, como sabemos, en Texas, California y otros estados. Sin embargo, creo que lo que no se ha logrado entender es que cada una de estas comunidades responde a los estímulos locales. Si los estímulos locales les favorecen y provienen de un candidato demócrata, van a votar por el candidato demócrata. Si los incentivos provienen de un candidato que los entiende y que es un candidato republicano, van a votar por el candidato republicano. Llama la atención que teniendo, por ejemplo, el estado de Texas, un candidato demócrata que es muy cercano a las comunidades hispanas mexicanas, cuyo primer nombre él mismo se autonombra como Beto O'Rourke, no logra ganar la gubernatura del estado de Texas, pues esto implica que dentro de la lógica de los hispanos descendientes mexicanos de segunda, tercera, cuarta generación en el estado de Texas, hay una lógica distinta de lo que el Partido Demócrata está buscando. El Partido Demócrata está buscando, y sí tiene reflejo en los estados de la costa oeste, de una política liberal de derechos amplios, de una política, digamos, que reconoce el cambio climático, que establece estrategias para luchar contra ello, y son temas que claramente no tienen una reverberancia en el Partido Republicano, ni tampoco en ciertas comunidades hispanas que tienen una mayor afinidad al Partido Republicano. En ese sentido, cuando hablamos de asilo, pues depende de qué comunidad estemos hablando dentro de la comunidad hispana. Habrá comunidades hispanas en el estado de California mucho más abiertas y mucho más proclives a recuperar una política de asilo clara, transparente, con una mayor cantidad de opciones en términos de plazas, digamos, de asilo, frente a lo que veremos en otras comunidades como la de Florida, estas que mencioné, o incluso en el estado de Texas. Entonces, creo que es muy difícil señalar cómo va a responder o las comunidades hispanas. Yo diría que van a responder mucho en cuanto a la lógica que les toca vivir. Alguna comunidad que haya sufrido localmente el embate de grupos migratorios que puedan ir acompañados, por ejemplo, de crimen, de tráfico de drogas, van a responder inmediatamente a pesar de que sea de una primera generación, segunda generación mexicana, que no quieren asilos, que lo que quieren es rechazarlos y que no entren más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están sufriendo las consecuencias de esto a nivel local. Entonces, creo que es muy difícil generalizar y creo que hay que atender más bien puntualmente o entender puntualmente los casos. Y por eso creo que es tan importante que los dos partidos busquen este movimiento de grassroots, ¿no? Que usted mencionaba, que Obama en su momento echó a andar con tanto éxito, para que justamente desde la base se logren entender los resortes, los incentivos que hay que mover para poder favorecer a uno u otro candidato, además en unos estados donde la redistritación no es del todo favorable. Entonces,
creo que esa es la importancia de volver a constituir a los partidos con figuras sólidas en el liderazgo de los partidos y con una maquinaria pues bien aceitada, cosa que no es distinta de lo que hemos vivido en México, ¿no? O sea, justamente el gran éxito del PRI en su momento pues era eso, ¿no? Tener una maquinaria aceitada hasta la última cuadra, en donde pues, reconocían cuáles eran las necesidades de la cuadra, de la colonia, del barrio, etcétera, y lo trasladaban a una ambición electoral o una propuesta, promesa electoral, pues nada distinto de lo que deben de hacer en este momento los demócratas y los republicanos. ¿Los resultados de esta elección intermedia podrían implicar cambios sustantivos en política exterior y en particular para la relación con México? Yo creo que no, yo creo que por dos razones. Yo creo que primero, la política exterior fue poco importante en la campaña. No fue un tema que se blandiera, no era un tema que se discutiera. De manera indirecta, tenía que ver con el tema de la migración en la frontera sur de Estados Unidos. De manera indirecta, entonces era la relación con México y con Centroamérica y de alguna manera con quienes han sido asilados ahora provenientes de otros países, Venezuela o el rechazo a los venezolanos y Ucrania y tal. Eso hace entonces que eso le da cierta libertad a Biden en el sentido de que él pueda mantener la política que a la fecha ha establecido. Le va a permitir, al tener el control del Senado, el poder designar a una mayor cantidad de jueces. Y eso tiene importancia para tener en el ámbito local mejor pertrechado la posibilidad de posibles rechazos en materia migratoria, por ejemplo, ¿no? Como ha sido ratificado la decisión en el sentido de no aplicar el título 42 o el artículo 42. Entonces, eso puede tener una consecuencia indirecta, digamos, en materia de política exterior. Pero ya en lo que es propiamente del Departamento de Estado, no creo que veamos ningún cambio en la posición frente a Rusia y Ucrania. Creo que la gran deliberación que hay aquí es si el Departamento de Estado tiene la capacidad de mantener articulados, coordinados, aglutinados a los países de la alianza de la OTAN y digamos, del occidente frente a la invasión rusa. Y esto, pues, ¿por cuánto tiempo? Porque esto es un tema que cuesta y que cuesta mucho dinero y que, bueno, si bien los países hasta ahorita han podido sufragarlo, la pregunta es ¿hasta cuándo? Claro, se tiene la ventaja en el sentido de que Rusia no tiene recursos ilimitados, no tiene una capacidad militar tan sólida como se presumía que tenía, y esto pues hará que manteniendo aglutinado al grupo de Occidente, pues tal vez sea más que suficiente para que eventualmente se pueda dar una solución, esperemos, pacífica y una negociación en el tema. Creo que tampoco veremos un cambio con China. Creo si algo ha logrado el presidente Biden es un apoyo bipartidista, como lo logró con la ley CHIPS, que recordemos que es una ley que en el fondo lo que estimula es la competitividad de los Estados Unidos para competir frente a China, en donde pues, se han establecido reglas de inversión cada vez más duras para inversión estadounidense en China y de China en los Estados Unidos como una de estas consecuencias. Se han mantenido los aranceles, no obstante que son violatorios de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, se han mantenido. Entonces, no creo que vaya a haber ningún cambio en la política de Estados Unidos frente a China, no obstante que hubo esta reunión de muy buena fe y de muy buena disposición por parte de los dos líderes, Xi Jinping y Biden, en días pasados en Bali. Creo que veremos si es que efectivamente el Partido Republicano toma control de la Casa de Representantes, a un Kevin McCarthy quizá muy activo frente al caso de Taiwán, lo cual pues va igualmente a irritar como lo fue en su momento el viaje de Pelosi a los chinos. Sin embargo, pues me parece que será parte de esta misma lógica de los Estados Unidos de mantener a Taiwán como un aliado por lo que representa geoestratégicamente, lo que representa económicamente, al tiempo que el propio Estados Unidos desarrolla capacidades de fabricación de semiconductores con o sin la participación de México. Yo espero que sea con la participación de México, pero si México no le entra a esto, pues deberán entrar los Estados Unidos o buscarán a alguien más que le pueda entrar. No creo que haya cambios en el tema comercial, no creo que haya el apetito para
entrar en el CPTPP ni ninguno de estos acuerdos. También creo que el tema de Irán sufrirá un rezago todavía mayor. No hay tampoco las condiciones para que los Estados Unidos retomen las negociaciones y un acuerdo con Irán. Como también creo que pues seguirá la política con Corea del Norte y también la política con Israel. Será interesante ver con Israel qué sucede frente a un nuevo, entre comillas, primer ministro que regresa, que por cierto eso pues envalentona también a Trump a poder regresar, no obstante todos los cargos que hay contra Netanyahu corrupción, pues, algo seguramente se verá un poco en el espejo del propio Trump. Y entonces, bueno, pues veremos de nuevo con una coalición bipartidista, pues apoyos a Israel. Veremos qué tanto se puede fragmentar esto en la medida que Netanyahu tenga una posición contra los palestinos, particularmente en los asentamientos que se han dado en el West Bank, ¿no? Y bueno, pues frente a México, yo creo que puede darse un cambio interesante. El hecho de que no haya una gran presión por parte del Partido Republicano puede interpretarse o lo puede interpretarse el presidente Biden como pues, continuemos la política exterior con México como la traemos, o bien al mismo tiempo le permite también un grado de libertad mayor que en algunos temas que le incomodan a la administración Biden, pues puedan desplegar una política más dura hacia el país. ¿En qué sentido? Por ejemplo, anuncios como el que se dio el día de ayer de insistir en las compras de México del maíz transgénico que se han prohibido sin un fundamento científico muy sólido, simplemente es un tema más de carácter ideológico, que además viene desde el CONACYT. Pues veremos una reacción por parte de los Estados Unidos porque pues, dos de sus senadores, uno de ellos además muy prominente, el senador Grassley, pues no va a dejar pasar esta oportunidad de señalarlo porque son pues, 20 millones de toneladas de maíz que comercia los Estados Unidos y bueno, pues particularmente el estado de Iowa. Entonces, creo que vamos a ver posiblemente un cambio del gobierno americano hacia la postura del gobierno mexicano más dura, menos conciliadora, más exigente de los acuerdos. Estos últimos acuerdos que se anunciaron la semana pasada sobre el cambio climático en la COP27 y pues que vamos a invertir no sé qué tan cantidad de recursos, estas declaraciones de la Cancillería, pues que no se ven acompañadas por una política en Semarnat, una política en la Secretaría de Energía, pues los Estados Unidos lo van a señalar como pues un acuerdo más de los que han sido señalados para quizá engañar, quizá patear la pelota hacia adelante y que en otros momentos nos sentamos a discutir seriamente, pero pues esto creo que le va a dar elementos al gobierno del presidente Biden a ser más duro. Y esto por una lógica también de diferenciarse o no frente a Trump. Es decir, Trump va a mantener la postura frente a México de la manera que lo mantuvo, independientemente que diga que es buen amigo o no del presidente López Obrador, da lo mismo, porque cuando entre Trump, López Obrador ya no va a estar en la presidencia, entonces pues, da lo mismo que sea o no buen amigo de López Obrador, pero sí la postura de Trump frente a México puede ser un motivo quizá de no diferenciación o que Biden trate de no diferenciarse mucho de Trump para atraer esa parte del electorado, ¿no? Y entonces donde Biden diga, oye, ya no estamos dispuestos a que México nos siga exportando sin control el opio y el fentanilo y demás, ya no estamos dispuestos a que tengamos un vecino que tiene buena parte de su territorio, incluso instituciones cooptadas por el crimen organizado, ya no estamos dispuestos a que nuestras inversiones de diferentes sectores de la economía se vean comprometidos por posturas que claramente son violatorias de acuerdos que se dieron voluntariamente, ¿no? Como fue la firma del Tratado del TEMEC, ¿no? En fin, yo creo que eso puede significar un cambio en la postura del gobierno americano. No le va a restar votos dentro de la franja demócrata, máxime si además toma el tema de los derechos humanos, eso jalaría a un cierto grupo de demócratas, y el tema de defender a los intereses americanos, de sus empresas y demás, jalaría a aquellos de la franja
intermedia, demócrata republicana, estos independientes, que digan, oye, pues no me quiero ir con Trump porque francamente es inaceptable con 2 impeachments que tiene un intento de golpe de Estado, más no sé cuántas demandas a nivel local y a nivel federal, pues mejor me voy con alguien que tiene una postura, si bien no tan radical, pero una postura que va en la dirección de defender los intereses estadounidenses. Entonces creo que también desde el punto de vista electoral puede ser un tema que el presidente Biden y la administración quieran explotar a su favor para la próxima elección. ¿Cómo puede México capturar la oportunidad que presenta esta coyuntura y cuál es el papel que la sociedad civil debe desempeñar para seguir construyendo y mejorar la relación bilateral? Una pregunta muy interesante. Yo creo que, primero que nada, hay que recordar que la relación entre países, particularmente México y Estados Unidos, si bien es muy importante que Washington y la Ciudad de México estén en cotidiano conocimiento y comunicación y tal, realmente la buena parte de la relación se decide en la frontera. Tenemos en la frontera 3 gobernadores demócratas, uno republicano, este último es el de Texas. La gobernadora de Arizona es una gobernadora, la gobernadora electa, una persona mucho más cercana a la población mexicana y a las posturas de libre comercio que lo que era su contrincante, que era una enfurecida, digamos, una apoyadora de Trump en todos sentidos. Entonces, creo que esto a nivel de la frontera, creo que nos permite mantener un diálogo entre los 6 gobernadores nuestros con los 4 gobernadores estadounidenses. El gobernador de Texas podrá estar en contra de ciertas posturas, como puede ser ciertos aspectos de la migración, pero creo que entiende que su país, su estado, depende del comercio con México. Pues el comercio que tiene Texas con México es mucho más grande que el que tiene con cualquier otro país, y nosotros es el con el que tenemos mayor comercio de cualquier estado de la Unión Americana. Entonces, creo que ahí hay claramente un asunto de claro beneficio para las dos partes, y creo que se pueden destrabar efectivamente muchas cosas con el empuje local de los jueces, que como sabemos tienen una lógica, bueno, me refiero a los county judges, ¿no? Que tienen una lógica de planeación, de secretarios de Estado, tal, los propios gobernadores, los alcaldes y demás, frente a sus homólogos en nuestro país. Entonces creo que esa puede ser una oportunidad que ojalá la logremos aprovechar. Sin embargo, la estructura del lado mexicano requiere del apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y aquí lo que me preocupa es de qué Secretaría de Relaciones Exteriores estamos hablando, porque estamos hablando de un secretario que, como todos sabemos, pues está en campaña para mejorar o liderar las encuestas internas del partido que lo acogería como candidato en un primer momento. Y bueno, pues las prioridades están ahí, y la prioridad de su grupo de trabajo está en lograr acuerdos o avances que lo posicionen no frente a los Estados Unidos, sino frente a quienes van a ser encuestados y quien va a controlar la encuesta de que es la persona idónea para el futuro del país. Entonces, no sé hasta dónde con esa visión lograríamos galvanizar estos cambios o poder aprovechar estos posibles cambios que se puedan dar a favor de México. Volvemos al tema, pues el canciller volvió a anunciar que las declaraciones de los temas de cambio climático pues pues van, digamos, en algún sentido contrarias a lo que la postura del gobierno ha mantenido. Entonces, ¿cuál de estas dos posturas va a prevalecer? Porque esas dos posturas son las que finalmente se podrían concretar en un cruce de un gasoducto más o un gasoducto menos en una frontera, si bien requiere aprobación presidencial, pero pues es un tema también que tiene un impacto local en la frontera. O bien, otra vez, un permiso presidencial de Estados Unidos que permita generar un nuevo cruce fronterizo que mejore el comercio, si es que pues, la postura de relaciones es distinta de la postura de economía. Y si la postura de economía es afín a la de Palacio Nacional, pues ya sabemos cuál de las dos va a quedar. Entonces, creo que esto otra vez nos toma en un muy mal momento, porque frente a las posibilidades de que México se suba al tema de los semiconductores, no de la manufactura tradicional
de la maquila tradicional, pues nos toma en un momento en donde México estamos decidiendo, obviamente, el futuro del país, pero además con lógicas muy, muy diferenciadas, incluso al interior del partido gobernante. Entonces, pues no sé qué decir, pero pues yo creo que tendremos que ser testigos y creo que la sociedad civil en la segunda parte de la pregunta pues, tiene una enorme responsabilidad porque es el sector que sin tener un compromiso con ninguna de las partes, sí puede denunciar y anunciar, y denunciar en el sentido de generar discusión y plantear aquellas oportunidades y cambios que no debemos de dejar pasar, ¿no? Entonces creo que aquí la sociedad civil pues va a tener que levantar la voz y señalar y señalar y señalar e insistir, lo cual no significa que se vayan a cambiar las cosas, pero al menos lo peor que podemos hacer es quedarnos callados y no señalar de un peligro, de un riesgo importante al país, como puede ser, por ejemplo, el incumplimiento del TEMEC, o bien dejar pasar la oportunidad de participar en cadenas de valor que son de valor mucho más elevado que las que hemos hecho. La verdad es que reconozcamos que cuando México se metió a la industria automotriz, pues nos metimos sin poca conciencia. Simplemente ya teníamos armadoras de autos en México, se vinieron más inversiones y México simplemente fue desarrollándose sin mucho pensarle alrededor de la industria automotriz. Creo que aquí tenemos la posibilidad de verdaderamente establecer una política industrial, una política pública, en donde, digamos, México va a ser el nuevo Singapur o el nuevo Silicon Valley, ¿no? Digamos, ¿y qué es lo que eso entraña? Pues sí entraña una serie de decisiones que no va a haber este presidente, ni probablemente el siguiente, pero que si no las tomamos ahorita, pues simplemente lo estaremos pues tocando en libros de historia, ¿no? ¿Qué elementos resaltaría como focos de atención sobre los resultados de esta elección intermedia y sus posibles implicaciones? Que son elecciones locales de un país y que pueden o que reverberan en todo el mundo, dadas las implicaciones que tienen. Creo que el hecho de que hayamos visto elecciones democráticamente conducidas en donde se respetó el voto, no es una noticia alentadora. Me parece que sería muy alentador si hubiésemos visto a los candidatos republicanos inmediatamente reconocer su derrota, y eso no ocurrió en todos los casos. Y creo que hay un caldo de cultivo ahí subyacente de una ruptura importante en los Estados Unidos y que a mí me preocupa porque esa ruptura se puede expresar en actitudes xenófobas, no contra México, sino entre las comunidades mexicanas en los Estados Unidos, con políticas, con leyes, en fin, con conductas que pongan en riesgo a una comunidad que de suyo es muy vulnerable, documentada o no documentada, en los estados de la Unión Americana, ¿no? Y ese es un tema que creo que la sociedad civil, bueno, por supuesto el gobierno mexicano, pero la sociedad civil debe de tener una enorme conciencia y darle un seguimiento muy puntual, porque espero equivocarme, pero no dudaría que muchos de estos nuevos pues, funcionarios públicos electos a nivel local, a nivel estatal, pues si quieran empezar a construir una carrera política o consolidar su carrera política con actitudes xenófobas y dado que la minoría más grande es mexicana, pues naturalmente se van a ir contra nosotros, ¿no? Ese es un tema que sí me preocupa mucho.